aparece por ahí en redes con estos tips mágicos, como esta varita que hago justo eso y me resulta, pero que después de un tiempo me deja de resultar y genera una gran frustración. eh, en un mundo donde tenemos un exceso de información y poca profundidad. Espero que con este contenido que vamos a revisar hoy puedan encontrar más que la varita mágica, las herramientas para construir su propia varita mágica y atender a las necesidades reales de su familia. Así que bueno, vamos a irnos de lleno porque el tiempo es acotado y la verdad tengo muchas cosas que me encantaría compartirles. Vamos a ver cuánto alcanzamos. Eh, esta cosita no me avanza el botón. Ahí sí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Ustedes cuando se inscribieron, muchos que se inscribieron en la charla, probablemente respondieron una pregunta que venía en el formulario y que es qué me preocupa respecto a mi paternidad, a mi maternidad o al rol que desempeño como cuidador o adulto a cargo de un niño o un adolescente. Y la verdad, la conclusión más global, y no solo en este grupo, sino que en cada grupo de adultos en los que he planteado estos temas, es que como adultos queremos que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros jóvenes sean felices. Y resulta que ese concepto de ser feliz no lo aterrizamos mucho. ¿Qué es ser feliz? Y si quieren ahí pueden ir comentando en el chat para que vamos viendo también qué se nos viene a la cabeza y qué he escrito con el concepto de la felicidad. Eh, creemos que ser felices es que criemos niños que sean o adolescentes que sean seguros de sí mismos, que nadie les vaya a hacer bullying y que ellos tampoco sean los buleros, que sean cariñosos, que sean un aporte a la sociedad, ya sea ahora, en la edad que tienen, o a futuro cuando sean adultos, que sean sanos, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente, que tengan relaciones armoniosas, que construyan relaciones de amistad, de pareja o con sus propias familias que vayan a formar, que no sean tóxicas, ¿cierto? Queremos que sean criteriosos, porque queremos que niños incluso chiquititos tengan la capacidad de discernir de repente lo que está bien de lo que está mal, que no se metan en problemas, que no anden con malas juntas, que tengan el criterio para definir lo que sí y lo que no me hace bien. También queremos que sean autónomos, porque parte de poder desplegarse en la vida es que puedan desenvolverse sin necesidad de contar toda la vida con nosotros, que sean comunicativos, que nos cuenten sus cosas, que nos tengan confianza. Queremos un montón de cosas para que sean felices, pero no nos preguntamos muchas veces si ser feliz implica vivir sin problemas, vivir sin sufrimiento, que no tengan ningún dolor. Y es realmente en eso, en entender y en aceptar que parte de crecer y de vivir, así como nos ha tocado a cada uno desde su propia historia, es aceptar que en la vida sí hay problemas, sí hay sufrimiento y sí hay dolor, y que son finalmente el motor y lo que nos permite el aprendizaje. Entonces, nuestro rol, primero como adultos, nuestra responsabilidad es aceptar que las dificultades y el dolor sí son parte del camino de crecer y por supuesto eso es doloroso y cuesta porque a veces duele más ver sufrir a un hijo que sufrir uno mismo. Es como el dolor de un hijo duele más que el dolor propio. Y por eso es que muchas veces las dificultades, los mayores desafíos que nos plantean nuestros hijos son los que nos permiten a nosotros individualmente crecer. Lo que no hice por mí, quizás en otra etapa de mi vida, los hijos vienen a mostrármelo a través de su experiencia. Y por ese amor infinito que le tenemos a nuestros hijos, actuamos por ellos a veces más que por nosotros. Y esta charla también se van a ir dando cuenta que es una invitación a... yo sé que los que están acá, las que están acá, están interesadas en poder ser o entregar lo mejor para sus hijos, pero se van a dar cuenta que este circulito siempre vuelve y necesitamos empezar a observarnos un poquito más y a darnos un poquito más nosotras mismas para poder acompañar de buena forma a nuestros hijos.
Por supuesto, queremos ser un apoyo real y oportuno para ellos, ¿cierto? Queremos estar en sus momentos de dificultad, acompañarlos, y ahí caemos de repente en solucionarles más que entregarles las herramientas. Por eso planteaba el título de esta charla con el concepto de la felicidad, precisamente para tener la oportunidad de cuestionar qué es la felicidad y qué queremos para nuestros hijos. También queremos dejar una huella positiva en sus vidas y darles herramientas para una vida plena. Y aquí es donde eh, de pronto es bueno empezar a pensar más que el que quiero que mi hijo sea feliz, replantearnos este quiero que sea feliz por un quiero que mi hijo tenga una vida plena. Y una vida en plena implica vivirla, vivir su propia vida, con sus desafíos, con su contexto, con sus problemas, con sus alegrías, con sus tristezas, pero vivirla finalmente. Y nosotros ser la compañía que está al lado para cuando nos necesitan. Por supuesto que las necesidades de nuestros hijos van variando desde que están en gestación hasta que tienen 21 y ya la verdad a esa altura tiene que arreglársela solito, aunque muchas de estas alturas de la vida en esta época no se las arreglan solitos a los 21 y ahí los papás tenemos gran responsabilidad. Eh, las necesidades, si bien van cambiando, en el fondo, lo que vamos a compartir hoy día son las claves que permiten hacer un acompañamiento apropiado en cada etapa de la vida de tu hijo, incluso después de los 21, por supuesto, pero en la etapa en que nosotros como padres, como maestros, como abuelos, como cuidadores, somos tan relevantes que estamos ayudando a formar a ese futuro adulto, es entre la gestación y y el término de de la adolescencia a los 21. Muchos dicen que la adolescencia termina a los 25, que es cuando termina de madurar la corteza prefrontal, pero en rigor hasta los 21 años, hasta el tercer septenio, realmente nos necesitan, nos necesitan. Cada vez menos, pero nos necesitan. ¿Qué pasa? Que a veces nos cuesta estar presentes, los sobreprotegemos demasiado y con eso les quitamos oportunidades de adquirir herramientas para la vida, o bien nos vamos al otro extremo y los abandonamos a su suerte pensando que sé, un niño de 10 años quizá ya no me necesita porque me da los portazos, entonces bueno, lo dejo nomás que le vino a la adolescencia precoz, así que ya no lo pesco. Como les decía, nuestros niños y hoy jóvenes nos necesitan hasta los 21 años. Ahí ya los soltamos. En la agitación de la vida actual, en las carreras, en la velocidad que estamos viviendo en nuestra sociedad hoy en día, muchas veces no nos da el tiempo, ni la dedicación, ni el foco para ir a lo profundo y nos quedamos en lo superficial. Y desde lo superficial nos perdemos lo que realmente le está pasando al otro. Y no solo al otro, también a nosotros mismos. Y a pesar de ser a quienes más amamos, a veces le hacemos daño a nuestros hijos. La mayoría de las veces no es consciente, pero se vuelve consciente a los 5 segundos de haberlo hecho. Y ahí es donde quiero conectar con una de las herramientas que les voy a compartir más adelante, que es precisamente para ir haciendo cambios concretos, más allá de esto que vamos a ver un poquito más conceptual al principio. Cuando nacen, debieran venir con manual, ¿cierto? Así como cuando uno compra la lavadora o la juguera y viene con el folletito, con aquí se enciende, aquí se apaga, si tiene un problema haga esto, y hay un servicio técnico, así que llévelo. Lamentablemente con los hijos no es pescarlo y llevarlos como una juguera al servicio técnico para que me lo arreglen. Aunque muchos papás, lamentablemente, em, llegan a pensar que esto es así, que si mi hijo está mal, está teniendo problemas de autoestima, de comportamiento, de algún problema de salud mental, le están haciendo bullying, está adicto a las pantallas, cualquiera de estas problemáticas, es pescarlo y llevarlo al servicio técnico del psicólogo para que me lo arregle y después que me lo devuelva, sí, tiki-taka, para que sigamos andando. En los seres humanos no ocurre esto. Somos seres de vínculos, seres de relaciones, y los adultos que estamos rodeando a estos niños somos como el vaso que contiene el agua. La forma que tenga el vaso es la forma que vamos a dar a nuestros hijos. Ellos también, por supuesto, cada ser humano trae algo que es propio de sí mismo y que va a desarrollar, pero nosotros somos el contenedor que les permite estar seguros para poder sacar eso
que vienen a desarrollar en la vida, todo su potencial, sus habilidades y vivir las experiencias buenas y malas que tienen que vivir en esta vida. Entonces, la idea es que hoy, con esto que vamos a conversar, tomes conciencia de tres claves para la crianza efectiva y que también se lleven herramientas prácticas que puedan poner en marcha en sus hogares, en su casa, en el colegio, donde estén en relación con los niños, para, como les decía al principio, construir su propia varita mágica para abordar los desafíos que nos plantea la paternidad. Porque cada familia es única, no hay reglas o tips que apliquen irrefutablemente a cada comportamiento que queramos cambiar. Quizá algún día sí nos sirvió el tip que vimos por ahí en Instagram en el caso del berrinche, entonces haz esto, pero bueno, tuvo un berrinche, me resultó, pero ¿qué pasa cuando no está respetando mis límites? Voy a tener que ir a buscar el otro tip en otra cuenta de Instagram para encontrar la respuesta a ese comportamiento inapropiado. La idea es que como papás podamos despertar nuestra sabiduría parental que todos tenemos porque es algo que viene en nuestro ADN de ser humano, que lo podamos despertar y lo empecemos a practicar, ¿ya? Lo empecemos es como ejercitar el músculo, esto es como ir al gimnasio, ¿ya? Sin lesionarnos mucho, pero con lesiones igual, eso se lo doy firmado. Entonces, ¿cuáles son estas tres claves? Vamos a irnos de lleno a esto. Estas tres claves muy sencillo, y esto lo vamos a ver bien cortito porque me quiero ir después a las herramientas prácticas. Las tres claves para criar niños que puedan desarrollarse plenamente para llegar a ser adultos lo más completos posibles son el reaprender a mirar, reeducar nuestra forma de mirar, es vivir en presencia y el mostrar y practicar el interés. Suenan quizás como súper sencillas, súper así como, presencia, sí, obvio, interés, claro, sí, por supuesto, y reaprender a mirar, bueno, veamos de qué se trata. Pero a través de precisamente las herramientas que les quiero compartir, vamos a ir profundizando un poquito más en de qué va cada una. El reaprender a mirar qué, cómo. Como les comentaba en un principio, estamos viviendo en un mundo un poco acelerado donde no nos queda tiempo de ir a las profundidades y nos quedamos muy en lo superficial, perdón. Entonces, ¿qué tengo que aprender a mirar para poder criar niños plenos? Primero tengo que aprender a mirarme a mí, reaprender a mirarme a mí, porque soy el modelo de mis hijos o de mis alumnos o de mis nietos, de los niños y jóvenes que estoy cuidando. Quiera o no, soy el modelo. ¿No? Esto no es un tema de autoridad formal, así como que me designaron para ser el modelo, no. Los adultos somos el modelo de los niños porque sí, porque así funciona la humanidad, porque los humanos aprendemos en base al ejemplo, a la imitación, al probar a través del vínculo cómo relacionarme. Mirarme a mí como autoridad, sin olvidar que hay una relación de autoridad también en la crianza. Autoridad que no quiere decir abuso de poder, y que ahí cuesta un poco a veces diferenciar para muchos autoridad, y que no implica también perderla para ser amigo de mi hijo, ¿cierto? Siempre está ese equilibrio en la cuerda que hay que aprender a manejar. También a mirarme a mí con mi propia historia. ¿Qué tanto de mi historia me opaca, me ensucia los lentes con los que estoy mirando al otro? Y aquí conecto con el aprender a mirar al otro. ¿Cuántos de mis dolores y mis carencias son los que estoy poniendo entre el otro y yo y no me permiten mirarlo? Por eso es importante el aprender a mirarme a mí, aprender a mirarme con compasión, pero no con mediocridad. Aprender a mirarme en mis carencias, en mis falencias y también en mis virtudes. De esta manera vamos a ir limpiando estos lentes para poder observar realmente al otro. ¿Observar al otro con qué? Con su historia. Aunque sea mi hijo y lo conozco desde que lo tuve en mi vientre, mi hijo tiene su propia historia, que no necesariamente es la mía. Mi hijo tiene sus necesidades, que no necesariamente son las mías, y tiene un contexto que no necesariamente y muy probablemente no es el mismo que el mío.
¿Ya? Aquí como un ejemplo claro de temas de contexto, los niños de hoy nacieron en un contexto tecnológico distinto al contexto tecnológico en que nacimos nosotros o en el que nacieron nuestros papás o nuestros abuelos. Y cada generación ha tenido que enfrentar un desafío respecto a la tecnología que da un contexto absolutamente distinto del que viviste cuando eras niño. Por lo tanto, lo que usabas cuando tú eras niño no necesariamente sirve a este contexto. ¿Ya? Em, y por otro lado, una vez que aprendo a mirarme yo y a mirar al otro, soy capaz de mirar también con los lentes más limpios cómo es nuestra relación, qué vínculo es el que tengo, el que he formado con cada uno de mis hijos, ¿ya? No voy a entrar mayormente en el tema del vínculo, es un tema precioso, el cómo ya está súper estudiado cómo funcionan los vínculos, el apego seguro, el inseguro, el evitativo, ¿ya? Pero cómo nos relacionamos va a impactar profundamente en cómo se desarrolla la vida de este ser humano que está a mi cargo, a mi responsabilidad. La presencia eh, está relacionado con estar, pero estar en cuerpo y alma, conmigo y con el otro. La presencia no es estar físicamente, eso no es estar presente. Estar presente es vivir en el momento presente. Literalmente, presencia viene del presente, ¿ya? Y esto ayuda, por supuesto, al tener esta actitud, porque se transforma en una actitud que va mutando a una forma de vida, pero primero el tener la actitud de estar viviendo en el momento presente, de dejar de masticar el pasado y dejar de preocuparme por el futuro, sino que estar hoy. Por ejemplo, en esta charla, yo sé que muchas pueden estar también en horario de trabajo o atendiendo quizá a los niños, pero es el buscar darse momentos para estar hoy en lo que yo estoy. Hoy día, por ejemplo, puede ser en este momento esta charla o cuando estoy cocinando, es estar presente haciendo el almuerzo y fijarme en cómo pelo la papa, cómo se siente cuando toco una papa. Ejercitar el presente de verdad no es sentarse a meditar y hacer no. O sea, eso ayuda, son técnicas milenarias que ayudan a hacer eso, pero la verdad el presente lo vivimos en cada momento. O sea, hoy mismo que hay un día que está frío, que hay unas nubes negras amenazantes, pero de pronto se abre una lucecita en el cielo porque se despeja. eh, Qué rico es poder verlo y disfrutarlo y vivirlo hoy y no estar perdiéndomelo porque quizás estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana pasado. Eso se trata de ejercitar el momento, vivir en presente. Y esto nos ayuda, por supuesto, a la autopercepción, a poder saber cómo estoy yo y nos ayuda también a leer mejor el entorno. ¿A qué nos referimos con el interés? En el diccionario el interés se define como la inclinación del ánimo o preferencia hacia algo o alguien acompañada de un deseo de conocer más. Entonces aquí yo les dejo la pregunta, ¿tengo real interés en lo que hago? ¿Tengo real interés en lo que le pasa a mis hijos? ¿Cómo hago para vencer la apatía? La apatía es algo que está viviendo mucho en las generaciones actuales, precisamente porque se ha perdido esta capacidad de interesarse. Y es algo que podemos retomar tanto en nosotros como despertar nuevamente en la vida de nuestros hijos. Pero claro, hay hartos comportamientos que tenemos que cambiar y bueno, vamos a ver si alcanzamos a ver algunas de las herramientas que nos pueden ayudar a esto, porque el interés finalmente es una actitud. El interés implica tener disposición a poner el foco en aquello que me parece relevante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se siente, por ejemplo, mi hijo cuando llega del colegio y me está contando súper emocionado a lo que jugó en el recreo y yo estoy con el celular contestando unos WhatsApp y de repente lo miro, sí, ¿cómo se siente el no contar con el interés de la persona que a mí más me interesa, que es mi mamá o que es mi papá? Ahí no estamos ejercitando ni la presencia, porque aunque estoy físicamente, no estoy para el otro, disponible para el otro, ni tampoco el interés, ¿cierto? Porque no estoy poniendo el foco o la relevancia en lo que mi hijo me está contando. Y eso finalmente redunda en
alejamiento, en cierres de la comunicación y por supuesto en generar un vacío en la vida de nuestros hijos que va haciendo aparecer la apatía. ¿Para qué le voy a contar si igual no me pesca? ¿Para qué voy a almorzar en la mesa si igual no está? Mejor almuerzo en el sillón viendo tele, me siento más acompañado. Entonces, estos tres temas, el interés, la presencia y el reaprender a mirarnos, realmente al ejercitarlos y al practicarlos, generan una transformación tremenda en nuestra vida y en nuestras relaciones. Y por supuesto, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Esto aplica, ahora lo estamos enfocando en los hijos, pero esto aplica en la pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales. Todo cambia cuando pongo presencia, interés y aprendo a mirar a mí, al otro y la relación. Entonces, para poder limpiar estos lentes y empezar a mirar de una manera más profunda, les quiero tratar de compartir en base al tiempo, lo que alcancemos, tres herramientas súper poderosas que nos ayudan precisamente a ejercitar estos tres claves, ¿ya? Está el patrón reactivo, los estilos y comportamientos de padres e hijos y los fundamentos del yo sano. El patrón reactivo nos ayuda mucho en el autoconocimiento y en limpiar lentes para poder mirar al otro. Los estilos y comportamientos de padres e hijos, vamos a ver si lo alcanzamos a revisar, pero igual les voy a contar que se refieren a un modelo que se construyó en base a la observación empírica de las relaciones y los comportamientos de papás e hijos y que nos pueden ayudar a identificar dónde está nuestro hijo y dónde me muevo yo, y con eso buscar las mejores formas de relacionarnos. Y los fundamentos del yo sano, que yo creo que me voy a tirar a eso, eso sí o sí lo quiero ver, que tienen que ver con aquello que los seres humanos necesitamos para construir las bases de nuestra personalidad y nuestro ser en real salud, salud emocional, mental e incluso física. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el patrón reactivo porque creo que es muy práctico y nos puede ayudar a todos en algo que muy probablemente una situación que les puede sonar familiar. Quizá no le ha pasado a usted, le pasa a otras personas, pero eh, vamos a ver el ejemplo igual. ¿Qué pasa cuando a tu hijo o a tu alumno le das una instrucción y no te pesca, no hace lo que esperaba? Por ejemplo, eh, Juanito, recoge la mesa, recoge tu plato, no te pesca. Ya, pues recoge el plato, no te pesca. Y repites la instrucción y no pasa nada. Y entonces comienzas a engancharte y empieza a subir la temperatura y este volcán empieza como a ponerse en ebullición y empiezas a insistir, pero ya con gritos, con amenazas. ¿Hasta cuándo vas a estar ahí? Eres un flojo. Recoge tu mesa, recoge tu plato. Yo te hice el almuerzo, hice todo para ti. No eres capaz de ayudar en una cosa tan simple como... Explotaste. Explotaste, le dijiste cosas que en el momento quizás no pensaste lo suficiente, pero que pasan unos minutos y te sientes culpable. Y empiezas a pensar, ¿cómo le dije eso? ¿Cómo le dije que era un flojo, que no valoraba nada, que no sirve para nada, que lo único que quiere es estar echado viendo el teléfono porque no sirve para otra cosa? Cuando revisas en retrospectiva lo que dijiste, sientes el dolor que generaste no solo en tu hijo, sino también dentro de ti misma. Y de eso se trata el patrón reactivo. Se trata de reaccionar ante situaciones que me enganchan, que me gatillan esta furia porque están relacionadas con algo que se repite hace mucho tiempo en mi vida. El cerebro del ser humano es tan eficiente en el uso de la energía que guarda en la memoria las soluciones que encontró para resolver una situación desafiante, incómoda, en los primeros 7 años de vida. Entonces, muchas veces el patrón de reacción que utilizamos a los 35, 40, 60, 80 años no necesariamente es como una respuesta madura de una persona que ya ha tenido cierto carrete en la vida, que ya ha pasado por cierta experiencia. No, si no encontramos el patrón al que nos acogemos la mayoría de las veces, vamos a seguir repitiéndolo. Y ese patrón viene de cómo resolví un problema cuando tenía 2 años, cuando tenía 5 años, cuando tenía 7 años. Y es muy heavy porque eh,
cuando nos relacionamos con nuestros hijos o con nuestros alumnos, con nuestros niños, eh, en la reacción es como si estuvieran hablando o tratando de interactuar el niño, no sé, de 13 años con una mamá que en realidad no tiene 40, que está respondiendo desde el dolor de los 7 años y cómo solucionó un problema a los 7 años con las mínimas herramientas que tenía a los 7 años. Entonces, de ahí la importancia de poder identificar nuestro patrón reactivo. ¿Cómo ves tu patrón reactivo? ¿Es como este que te mencioné, donde luego de las insistencias y de que algo no funciona como tú esperabas con tu hijo, explotas y te sale el vómito de agresión, ya sea física o verbal o emocional, o haces algo diferente? Y bueno, porque es importante identificarlo precisamente para cortarlo, porque si no conocemos aquello que estamos haciendo, si no lo somos, tomamos conciencia de que estamos repitiendo algo de manera inconsciente e impulsiva, ¿cómo lo vamos a cortar? ¿Cómo lo vamos a cambiar? La reacción no es efectiva. Puede que en el corto plazo logremos un efecto en la otra persona, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo caso que estaba viendo de que no recogió la mesa, a lo mejor si le pego un coscacho, va a recoger la mesa, va a recoger el plato, pero es por miedo a que me llegue algo más fuerte, ¿cierto? Eh, en el largo plazo no está educando, no está formando la voluntad de mi hijo, no está mostrando un ejemplo de comunicación, de empatía, de buenas formas, de respeto, ¿cierto? Entonces, en el largo plazo la reacción no es efectiva. Es impulsiva porque viene desde, casi que desde el instinto, viene tan desde adentro y desde lo inconsciente que no alcanzo a tomar conciencia de ello. Y por supuesto daña la relación. En cambio, una respuesta sí satisface oportunamente la necesidad real del otro y sí tiene un impacto de largo plazo y fortalece el vínculo. Muchas veces tenemos que hacer una inversión en tiempo y en esfuerzo y aunque no veamos resultados inmediatos, saber que estamos trabajando para algo que va mucho más allá, que va a trascender esta situación puntual y que va a acompañar a mi hijo y va a ser la herramienta que lo acompañe durante toda su vida. Entonces la respuesta sí es efectiva y la respuesta no sale del impulso. La respuesta es más reflexiva y con el tiempo de mucho practicar el ejercicio que les voy a comentar ahora, se empieza a volver tu nuevo patrón, ¿ya? Lo que te sale en automático, pero con esta práctica. Ya lo digo por experiencia propia porque eh, esta cosa no es fácil, pero resulta. Entonces quiero que conozcamos ahora eh, 4 formas que activan este patrón reactivo para que puedan identificar, y aquí si tienen el lapicito o incluso si quieren anotar en el chat para que quede por ahí registrado sus apreciaciones, quiero que vayan poniendo atención en cuál es la forma de actuar que más se relaciona o que más les sale natural, ¿ya? Que se les arranca, que es medio incontrolable y esto a mí se me arranca y yo, sí, esa soy yo. ¿Ya? Entonces vamos a revisar que hay 4 formas, a grosso modo, de reaccionar. El patrón reactivo de la explosión, de explotar, es un poco el que vimos en el ejemplo, ¿cierto? Cuando gritas, humillas y ejerces violencia emocional o física, cuando algo te sobrepasa, cuando te saca de tu esquema, cuando recibes de vuelta algo que no esperabas, ¿ya? Esa es la que quizá conocemos más porque es más visible. Ya, al menos para mí esa es la que a mí me pasa. Digo me pasa porque todavía me pasa, menos, pero me pasa. Es como la que traigo instaurada en mi chip. Otra forma de reaccionar, que es ineficaz, por supuesto, es escapar, es evadir, es poner distancia a las situaciones y evadir tu responsabilidad, dejar a tu hijo que solucione. Voy a poner un ejemplo quizá que puede ser mucho más concreto, atingente también a muchas edades. Tema del teléfono. Supongamos que es hora de comer y mi hijo está pegado al teléfono, jugando, chateando, viendo redes sociales, no sé. Y le digo, ya, Juanito, deja ese teléfono, vamos a comer. Y Juanito ni siquiera se da por enterado. Insisto, Juanito, ya, pues deja el teléfono.
Entonces, en el caso de la explosión, por ejemplo, podría sonar algo como esto en el caso del teléfono. ¿Hasta cuándo, Juanito, no vienes a comer? Te voy a quitar esa porquería de teléfono, eres un adicto, no respetas los tiempos de la familia, así como quieres que conversemos, te, te lo voy a quitar y me quedo con él como te lo voy a devolver en un mes más, o cuando aprendas a hacerme caso. ¿Ya? Eso sería una explosión. Ahora, ¿qué pasaría en una evasión, en el patrón reactivo donde escapas? Donde escapas pones distancia y esta situación que no estoy siendo capaz de solucionar, de manejar de manera efectiva con mi hijo, donde le digo que vaya a comer, que deje el teléfono y no lo hace, recurrentemente no lo hace, entonces pongo distancia y evado. Entonces le digo, ¿sabéis qué, Juanito? Chao. Si no queréis comer, cosa tuya, no comes. Si quieres seguir en el teléfono ahí ensuciándote la mente, cosa tuya. Y me voy. Y finalmente estoy dejando que mi hijo solucione, cuando la real responsabilidad no es de mi hijo, en ese caso, sino que es mía, porque yo soy el adulto que está a cargo. ¿Ya? A eso se refiere el escapar. Escapar genera una tremenda frustración en el adulto porque no tomas la responsabilidad, sabes, inconscientemente sabes que no lo estás tomando y por lo tanto genera un gran sentimiento de impotencia y frustración. Y en los niños genera una sensación de no puedo contar con este adulto. Este adulto no es capaz de hacerse cargo de mí y yo tengo que hacerme cargo de mí mismo. Y empieza la autosuficiencia, que la autosuficiencia no es lo mismo que la autonomía. ¿Ya? La autonomía se refiere más a yo ser capaz de hacer cosas de acuerdo a la edad que tengo, al nivel de maduración que tengo, pero si no puedo, yo puedo recurrir a otro. La autosuficiencia es cuando ya creo que no hay nadie que me pueda ayudar y yo tengo que ser capaz de solucionarlo todo. Imagínense esto para un niño, gestionar esto para un niño de 7, 8 años, em, le da una sensación de falta de piso y de pertenencia, de estar acogido, de tener este vaso que lo contenga, que en el alma es un vacío tremendo, ¿ya? Y que por supuesto va a tratar de llenar, y lo vamos a ver al final, acercándose a otros que sí lo puedan contener, ¿ya? Y ahí es donde hay otros que contienen no muy bien, po, y es donde entramos en los temas más complejos. Por esto es súper, súper, súper importante identificarnos en nosotros mismos, aprender a mirarnos desde acá. Vamos a ver ahora el tercero de las formas de patrón reactivo es este que cuesta un poco identificar para algunas personas, eh, pero que se da bastante y que es la implosión, ¿ya? Este volcán que explota en el primer caso que vimos, en realidad en la implosión no alcanza a explotar, lo freno, ¿ya? Reprimo las emociones y en verdad es como que exploto hacia adentro. Me guardo todo. Me guardo todo porque quizás le tengo miedo a lo que va a pasar si yo exploto, no sé cómo voy a gestionar lo que ocurra, las emociones me sobrepasan, cuando me sobrepasan las emociones pierdo control, por lo tanto prefiero reprimirlas. Y finalmente, de nuevo, estoy dejando de ejercer mi responsabilidad de adulto. En el caso mismo del teléfono, Juanito no hace caso y simplemente no le digo nada, me trago todo esto, literal, porque esto el cuerpo lo hace, es como, me lo trago y bueno, nos vamos a comer y Juanito no vino nomás. ¿Qué se le va a hacer? No levantemos más olitas. El problema es que en algún momento esas emociones que se reprimieron van a tener que salir. Y ocurre mucho, y ahí anótalo si es que esto te hace sentido, ya sea por ti o por lo que observas quizá en tu pareja o en otro profesor de pronto, o incluso en tus mismos hijos. Aplica mucho el dicho cuando dicen es que fue la gota que rebalsó el vaso. De pronto no sé, tenemos un pequeño altercado, diferencia con nuestros hijos, hacen algo, pero chico, que en verdad cualquiera diría, oye, pero es una tontera, pero para nosotros es el acabo mundo. Y ahí sale la explosión, ahí sale este dragón, este volcán que tira fuego por todos lados, y la persona queda un poco así como en shock, como, ¿qué pasó? Oye, si simplemente se me dio vuelta un poco de leche en la mesa, no es para tanto como para que me grite, me basuré. No es por la leche que se derramó en la mesa, es por la acumulación de todas las cosas que pasaron antes y que yo no fui capaz de transmitir y de solucionar, ¿ya? Entonces, la implosión
generalmente terminan perdón, sí, la implosión generalmente termina en explosión en algún momento, pero es por acumulación. ¿Y para qué vamos a hablar de cómo redunda esto en el vínculo, ¿cierto? En las relaciones. Y otra, la última forma que les quiero mostrar de reaccionar es la de la culpa, que esta también es bien difícil de identificar porque está más encubierta, ¿ya? No la tenemos como tan clara quizás como la explosión, ¿cierto? Culpar es cuando asignas la responsabilidad de lo que está pasando a algo fuera de ti. Algo fuera de ti puede ser a otra persona, ya sea cercano o no, al clima, a las instituciones, a lo que sea. Nuevamente estás dejando de ejercer tu responsabilidad. Entonces volvemos al caso de Juanito con el teléfono. Algo, perdón, un patrón reactivo de culpa podría sonar como algo como así. eh, Juanito, ¿hasta cuándo vas a estar con el teléfono? Esto es culpa de tu papá. Yo sabía que no había que darte el teléfono, te lo voy a quitar. Además, mira, por tu culpa son las 8 de la noche y todavía no podemos comer. Tu hermano está muerto de hambre. Yo me esmeré haciendo la comida y por tu culpa ahora se enfrió. Eres un desconsiderado. ¿Se fijan cómo aparece el que la responsabilidad de la situación se asigna a otro? Y yo como adulto no tomo las riendas del asunto y no ejerzo mi responsabilidad. Estas cuatro formas no son efectivas, claramente no son efectivas. Identificarlas nos va a ayudar a poder poner ojo en lo que hacemos para cortar el patrón. Entonces, en base a lo que vimos, ¿de qué manera tiendes a reaccionar? ¿Qué es lo que te sale más en automático? ¿Qué cosas haces? ¿Gritas, pataleas, te tragas todo, sientes el nudo en la garganta, la presión en el pecho, combinas, de pronto explotas y además culpas? De pronto implotas y evades, ¿ya? Aquí no es que usemos solo una forma, pero hay una que predomina y en general se acompaña de alguna otra en segundo lugar. Entonces, si quieren, vayan comentando también en el chat cuál es la que les sale más natural, porque el mirarla nos va a ayudar a transformarla. ¿Viste? Por aquí la Pame nos dice, explota y reta, la explosión. La explosión es la más visible y la más fácil de identificar, pero pongan ojo porque los otros también aparecen. O por ejemplo, pueden poner atención en, ¿sabes qué? Con mi marido imploto y con mis hijos exploto. Puede pasar. O con mi jefe evado. Eh, y con los niños, con mis alumnos, eh, no sé, soy culpo. ¿Ya? Exacto. Entonces, un poco de todas, depende de la persona y de la situación. Entonces, ahí es donde vienen las preguntas poderosas. ¿Quién hacía esto mismo en mi familia de origen? ¿Cómo funcionaba mi papá, mi mamá? ¿Qué pasaba cuando yo me equivocaba? ¿O cuando yo veía que alguien de mi familia se equivocaba? ¿Cómo funcionaban las relaciones? ¿Cómo se comportaban mis papás entre ellos? Cuando discutían, cuando había alguna diferencia, cuando me retaban a mí, a mis hermanos, porque se heredan. ¿Ya? Los patrones se heredan a veces por generaciones y generaciones. Entonces, hoy pueden ser esa punta de lanza que va abriendo un camino distinto, no solo para ustedes en la crianza, sino para cómo van a ser sus hijos con las futuras generaciones. Por eso esto es tan relevante, porque esto no es solo para mis hijos, esto es por mí y por los demás. ¿Ya? La invitación aquí es a que puedas mirar en conciencia, no lo vamos a lograr en estos minutos que nos quedan, pero sí que te lleves esta práctica de empezar a observarte. Y para observarte, tienes que practicar las tres claves que vimos. Tienes que estar realmente presente en la situación, realmente presente. Y empezar a ver, aquí quiero dejarles, y si lo alcanzan, ay, me pasé, espérenme. Si lo alcanzas a notar un poco los pasos, eh, identificar qué gatilla en mí esas reacciones. No sé si les ha pasado que a veces pasa algo, alguien dice algo en un chat, por ejemplo, y a mí me hierve la sangre con eso que dijeron. Pero le cuento a una amiga que está en el mismo chat y me dice, ah, ¿en serio? Y dijeron, no, no caché, no me pasó nada.
porque no es tanto lo que hagan afuera, sino cómo me llega a mí lo que está pasando afuera, desde dónde engancho con eso. ¿Qué es lo que gatilla en mí estas reacciones? A veces hay temas súper profundos, la mayoría de las veces, y tienen que ver más conmigo que con el otro. Yo aquí siempre pongo un ejemplo que a mí me hizo mucho sentido cuando estaba estudiando y practicando harto estas cosas al principio. Y es que imagínense que yo, bueno, aquí, por ejemplo, ayer protegiendo las plantas del frío, me hice un rasguño bien feo con una rosa. Y me duele harto, la tengo súper delicada. Supongamos que hoy en la mañana me subí al metro y me puse guantes porque hacía frío, subí con guantes y yo voy en el metro va con harta gente, la verdad, y de pronto se sube alguien, un señor, y me pasa a llevar la mano. Y yo, ¿pero qué te pasa? ¿No ves que me duele? ¿Cómo se te ocurre? La persona me va a mirar con cara de chuta, perdona, solo me subí al metro y pasé, te rocé y qué sé yo, ¿qué te pasa a ti? Porque resulta que esta herida es mía, no es del otro. El otro hace algo que gatilla el dolor en mí, pero el dolor es mío. Entonces empiezo a revisar qué dolores tienes que se gatillan con ciertas actitudes o acciones de otros. Y los hijos y el marido son especialistas en rozarnos justo las heridas que tenemos escondidas, maquilladas, tapaditas con un guante. ¿Ya? Son especialistas y no porque quieran, sino porque es parte del rol. Así como yo también soy especialista en gatillar est- activar estos dolores en mis hijos y en mi marido. También mirar bien conscientemente qué necesito yo en este momento. En este momento en que mi hijo está pegado en el teléfono y es hora de comer, bueno, ¿qué pasa si yo me miro y digo, a ver, hagamos una pausa? Y cuando te dicen respira y cuenta hasta 10, hasta 100, no es solo contar, es que ese estar contando hasta 100 me dé el tiempo para poder mirarme, para aprender a mirarme y a mirar la situación y al otro. Entonces, si yo cuento hasta 10 antes de responderle a mi hijo y respiro profundo, ¿qué estoy haciendo? El respirar profundo es meter más oxígeno a mi cerebro para que funcione mejor. Y es darme esos 10 segundos de tiempo que de verdad muchas veces con la práctica no necesitas más que 10 segundos para hacer un barrido completo de lo que yo necesito en ese momento. Entonces, quizá ahí en esos 10 segundos, ahora lo voy a hacer más largo, pero voy a hacer la pausa y voy a pensar, ok, ¿qué me pasa a mí? Tengo hambre, estoy cansada, trabajé todo el día, preparé una comida rica, le puse dedicación y cariño y se está enfriando y eso me indigna porque siento que no me están mirando, que no me están viendo y no están eh, dándole el valor a mi trabajo, a mi dedicación. Todo eso me está pasando y lo dije en 5 segundos. ¿Qué más me pasa? Me pasa que después de que coman y se acuesten, tengo que seguir trabajando o tengo que ordenar la casa. O quiero conversar un rato con mi marido porque no lo vi en todo el día. Y este cabro me está atrasando. Todo eso necesito yo en ese momento. ¿Y qué me genera? ¿Cómo me siento? Me siento enojada, me siento frustrada, me siento no vista. Ok, entonces una vez que me di cuenta de todo eso, voy a hacer el ejercicio de tomar esas cosas y ponerlas en una bolsita y dejarlas al lado en el momento en que voy a responder a mi hijo. Y cuando ya la pongo al lado, me estoy limpiando los lentes para ahora poder mirar a la otra persona. Ahora sí lo puedo mirar con los lentes no sucios de mi cansancio, de mi necesidad de validación, de mi necesidad de cariño, de muestra de aprecio. Ahora sí puedo mirarlo a él. Y cuando lo mire, y realmente hagan el ejercicio porque esto es muy poderoso, cuando lo mire, tratar de mirarlo a los ojos, sin que te esté él mirando siquiera, pero obsérvalo realmente, observa qué actitud tiene, cómo está su cuerpo. Está encorvado, está echado en el sillón. Quizás le miro la pantalla de reojo y veo que está viendo, haciendo scroll en el teléfono sin ningún sentido, sin ningún interés en nada. Entonces, ¿qué pasa? Está apático. Le hablo y no me contesta. Y así como, no sé si les pasaba, yo creo que a toda madre le pasa que cuando chiquititos los mira y ves en los ojos y tú sabes, ah, tiene fiebre. No, tiene fiebre, está claro, tiene los ojitos así, esa, se siente mal. Asimismo, al practicar esta presencia y este interés en tu hijo, empiezas
a aprender a leer lo que hay detrás. Quizá esa rebeldía, esa apatía de estar echado y sin importarle que los demás lo están esperando para comer, está mostrando, está tapando, perdón, algo que hay abajo mucho más profundo, una necesidad que tu hijo sí tiene y es real en ese momento. Quizá tuvo un mal día en el colegio, quizá se peleó con el mejor amigo, quizá lo castigaron por algún comportamiento en el colegio, quizá publicaron en redes algo que lo está atormentando. Entonces, en ese momento es donde ante tu presencia e interés y este mirar realmente en profundidad a tu hijo, empiezan a llegar las respuestas. No se trata de ser ni medium ni tener poderes especiales, se trata simplemente de conectar con tu sabiduría de madre, de padre, de maestro, de adulto, al conectar con el otro. Y en ese momento las respuestas efectivas surgen. A veces las respuestas efectivas no tienen que ver con hacer un gran acto, ¿ya? No tienen que ver con en ese momento abordar una conversación profunda. A veces lo que necesita tu hijo es simplemente que le pongas la mano en el hombro y que le digas, oye, ya estoy aquí por si quieres conversar, pasó algo y cuéntame. O si no me quieres contar ahora, cuando estés listo me cuentas. Mira, te preparé algo rico. Quizás le acerco un poquito de lo que había preparado. Le dije, oye, mira, se está enfriando, vamos a comer y después conversamos. Después retomas lo del teléfono. Abrir espacios, especialmente con los adolescentes, digo, porque es una época que me está empezando a tocar también, em, a veces no es tan directo como era cuando tenían, no sé, 4 o 5 años, estaban en medio de una pataleta y le decía, oh, mira el pájaro, y se acabó la pataleta porque se distrajeron. Cada vez se va poniendo más difícil, pero lo que hagamos desde que nacen va a impactar y va a cimentar el camino para los momentos más difíciles que se van presentando a medida que van creciendo, ¿cierto? Como siempre han dicho, nuestros papás también nos dijeron, niños chicos, problemas chicos. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué vas a hacer para transformar tu patrón reactivo? La invitación es a que puedas practicar esta presencia activa, a que practiques la observación, tanto muy física, digamos, del mirar al otro realmente, pero mirarlo desde el alma, tratando de conectar con el alma. Pero para conectar desde el alma hay que calmar el alma propia primero, ¿ya? Entonces acuérdate, haz tu chequeo, tu escáner, pon todo en la bolsita, déjalo a un ladito 5 minutos y ahora observa realmente a tu hijo. Las respuestas te van a llegar, te van a llegar. Yo te lo doy firmado. Quizá no la primera o la segunda vez que lo hagas, pero si lo repites y lo repites, esto funciona. Te lo digo porque me funciona a mí y le ha funcionado a cientos de personas con las que he trabajado en esta técnica. Entonces, bueno, aquí un pequeño resumen también, el tema de anticipar las situaciones. Cuando voy ejercitando esto, ya voy encontrando, cuando ya conozco mi patrón, yo sé que, por ejemplo, me indigna cuando veo la toalla mojada sobre la cama. Yo ya sé que me indigna. ¿Pero por qué me indigna? Ya lo sé también, porque ya lo revisé. Entonces, la próxima vez que lo vea encima de la cama, ¿voy a reaccionar? Si ya sé qué me pasa, puedo anticipar la situación, detenerme, respirar, conectar, revisar mis necesidades, las necesidades del otro y escuchar esta sabiduría interna para actuar desde la calma. ¿Ya? Estos son un poco los pasos. ¿Ya? La anticipación aquí se refiere a que como ya conozco lo que me engancha, lo que me hace reaccionar, voy a ser capaz de conscientemente decir, a ver, para, yo ya sé lo que viene después de esto. Yo ya sé lo que pasa cuando mi hijo me pone los ojos de huevo frito. Entonces ahora tengo la opción de actuar impulsivamente o de hacer el alto y ejecutar todos estos pasos en 5 segundos. Esto después es muy rápido, ¿ya? A eso se refiere la anticipación. Me voy a saltar ahora, este no lo vamos a alcanzar a ver porque nos queda poquito tiempo y en verdad es súper interesante este tema, pero bueno, en algún momento y si alguien quiere profundizar, por último podemos eh, conversarlo después. Me gustaría dedicar, yo creo que van a ser 10, 15 minutos, nos vamos a pasar unos minutitos para poder comentarles sobre los fundamentos del Yosan, eh, que como les decía en un principio, son aquellos que cimentan las bases de la personalidad de todo ser humano para que construya un yo sano, fuerte, libre y empoderado para la vida. Los fundamentos del yo sano son 4 y funcionan como las cámaras del corazón. El corazón tiene 4 cámaras.
Si una de estas cámaras no está funcionando bien, el corazón entero funciona mal, ¿cierto? Bueno, acá es lo mismo. Si alguna de estas cuatro fundamentos está debilucho, es como una mesa que tiene una pata más corta y cojea. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante que los conozcamos y que podamos hacer un diagnóstico para saber cómo atender las reales necesidades de nuestros hijos y como van a ver también las propias. Siempre lo que le pasa a nuestros hijos es nuestro, es también nuestro. Así que esto es por mí y por mis hijos. Entonces, estos cuatro fundamentos del yo sano están graficados acá como vasijas. Imagínense una vasija de greda, de estas como chinas, antiguas, tenían que lavarlas en leche cada cierto tiempo para que se mantengan firmes y selladas. Y estas vasijas sirven para contener un líquido, agua, por ejemplo. Entonces, está la vasija de la confianza, la vasija de la pasión, la de la valía y la de la conexión. ¿Qué pasa en una vasija de greda cuando cuando se fractura? ¿Ya? Cuando está trizada, tiene una grietecita por ahí, ¿qué pasa? El líquido se sale, ¿cierto? ¿Y qué pasa si quiero mantener esa vasija llena, aunque tiene un hoyo? Quizás le puedo echar más líquido, le echo, pero así ya desesperadamente para que se vaya tratando de mantener llena, pero siempre se va a escapar. La metáfora aquí de las vasijas nos ayuda a entender y asimilar que en nuestra vida uno de estos fundamentos que esté fracturado, que esté dañado, siempre va a querer llenarse. Y cuando no encuentre una manera funcional, efectiva de llenarse, va a buscar sí o sí la forma de completarse. Y muchas veces la forma en que se completa no es la mejor para la vida, no es la mejor ni la más efectiva. ¿Ya? Vamos a revisar aquí un ejemplo por lo menos para que se puedan llevar un poquito más claro este concepto. Como les decía, estos fundamentos son la base de la personalidad y se empiezan a construir desde la gestación. O sea, así de profundas son, ya de arraigadas en nosotros están. Se les voy a contar rápidamente de qué se trata cada una para que podamos ir teniendo visibilidad de qué podemos hacer si hay una que está, si identificamos que una está fracturada. Entonces, el primer fundamento del yo sano o vasija del que vamos a hablar es el de la confianza. La confianza se construye como base en el momento, en la etapa de gestación y el momento de nacer. Y tiene que ver con sentirse bienvenido en este mundo, con sentirse bienvenido en la familia. Estaban esperando por mí, ¿ya? Sentirse visto, sentirse aceptado, cuidado, atendido, apoyado. La confianza tiene que ver con sentir que tienes la oportunidad de conquistar el mundo. Por lo tanto, te lleva a reconocer en ti mismo tus dones y saber potenciarlos. Como dije, tiene que ver también con sentirse protegido y seguro y sentirse capaz de tomar riesgos. Se construye, como les decía, en se trabaja fuertemente en los primeros 2 años de vida. Sin embargo, a lo largo de la vida sigue trabajándose. Los fundamentos del Yosano van teniendo como su peak, su época así como de gloria, donde los podemos trabajar y se construyen más fuerte, y luego baja un poquito ese fundamento y sube otro, ya se vuelve relevante otro. Y es por eso que la vida no es plana, ¿cierto? O sea, nosotros identificamos a grosso modo algunos hitos, algunas etapas en la vida de los niños. No sé, pues sabemos que a los 2 años se les dice los terribles 2 años, ¿cierto? Donde hacen mucho berrinche, pataleta, empiezan con todo, no, 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 no. Sabemos que la adolescencia es compleja, es una época como crítica, pero como que de ahí no pasamos. Y resulta que a lo largo de la vida hay muchos masitos que se repiten en todos los seres humanos y que si los conociéramos, los papás, los adultos, podríamos acompañar mucho mejor a nuestros hijos. ¿Ya? Y ese es otro tema al que los invito también a estudiar y a investigar. Bueno, y los fundamentos se van levantando y va habiendo épocas en que se construyen con más fuerza o en que podemos reparar si es que venían dañados de una etapa anterior. Ay, no avanza esto, espérenme. Ahí sí. El segundo fundamento del Yosano, que se construye a partir del año y medio y hasta los 4 o 5 años con gran fuerza, es el de la pasión.
La pasión tiene mucho que ver con el interés, que esto que hablamos al principio como clave para la crianza de niños plenos, ¿ya? Eh, Tiene que ver con tener gusto por descubrir cosas nuevas, por atreverse a tomar riesgos sanos, por desarrollar tu creatividad, tu potencial, por disfrutar, divertirse y salir de lo conocido. Eh, la pasión se vive cuando, no sé si les ha pasado, y si no les ha pasado, tienen que encontrar una actividad que les haga eso, sentir eso, que es cuando te cargas de energía a través de lo que haces. Te apasiona tanto que el tiempo pasa y no te das cuenta de la hora. La pasión te hace sentirte interesado, fijarte en los detalles pequeños, encontrar formas distintas de hacer las cosas y disfrutar tanto el proceso que quieres repetir y repetir y repetir. Esta pasión se desarrolla mucho en esta edad porque es la edad en que los niños ya tienen independencia en movilidad, empieza a aparecer el lenguaje y por lo tanto andan metiendo los dedos en el enchufe, metiéndose debajo de la cama, escalando un muro, trepando los árboles, escabulléndose por la escalera. ¿Ya? La pasión tiene mucho que ver con ese arrojo a interesarme por el mundo que me rodea. Quiero tocar todo, quiero probar todo. ¿Ya? La valía tiene que ver con el sentido de valor personal, ¿ya? Con cómo me percibo yo en mi valor. Eh, Tiene que ver con sentirme infinitamente valiosa, merecedora de una vida próspera, abundante, feliz. Tiene que ver con el significado que me doy a mí misma, sentirme valorada, saber que puedo, sentirme capaz, apreciado, reconocido. Tiene que ver con también saber manejar la frustración y reconocer y sobreponerme a los errores y se consolida a través de la forma en que piensas. Por lo tanto, es importante que cultivemos creencias empoderantes. La valía se ve súper afectada con lo que le decimos a las etiquetas que ponemos a nuestros hijos, muchas veces sin darnos cuenta. Al principio les decía que a pesar de ser las personas a las que más amamos, muchas veces les hacemos daño y les hacemos daño de formas que no nos damos ni cuenta. Una de esas formas es el etiquetar, es el comparar. Eso afecta directamente a la valía. Y el cuarto fundamento del yo sano es la conexión. ¿Ya? La conexión tiene que ver con la necesidad de relacionarse con otros. Somos seres humanos que necesitamos de otros para desarrollarnos. Tiene que ver con el sentido de pertenencia, de saber que tengo un piso firme donde caminar, donde pisar. Tiene que ver con sentirse y saberse amado, con amarse a sí mismo incondicionalmente. Y esto nos cuesta mucho, especialmente en nuestra cultura chilena, el amarme a mí incondicionalmente, con saber vincularme con otros de la misma manera, amando incondicionalmente y también sin miedo a que me hieran. La conexión tiene que ver con la unión al otro y tiene que ver con cuánto te amas y en qué condiciones está también tu autoestima. ¿Ya? El estado más elevado de la conexión, sin duda, es el amor. Entonces, ¿qué pasa? Vimos cuatro fundamentos, ¿cierto? La confianza, la pasión, la valía y la conexión. Cuando alguno de estos fundamentos está roto, aparece un comportamiento inapropiado, porque todo comportamiento inapropiado es reflejo de una vasija que necesita ser llenada. Al sanar vasijas fracturadas y llenar funcionalmente, el comportamiento inapropiado desaparece por arte de magia. Esta sí que es una varita que tienes que aprender a construir. El identificar cuál es el fundamento que está dañado en tu hijo te va a ayudar a reparar esa vasija, a parcharla y a poder llenarla y que se mantenga firme. Y esto le va a dar una base para su vida, no solo de niño, sino que para su vida hasta que se muera y de cómo se va a relacionar con él y con el mundo el resto de su vida. Porque para ser padres efectivos tenemos que aprender a mirar el fondo, tenemos que sumergirnos para descubrir qué vasija necesita nuestra atención y por lo tanto entregársela. Entonces, para quienes se preguntan, bueno, ¿qué hago si la vasija ya veo que está rota? Por ejemplo, si identifico que a mi hijo le cuesta muchísimo, muchísimo hacer cosas nuevas, le cuesta mucho arriesgarse. De pronto, no sé, hay un cumpleaños con un inflable gigante y todos los amigos están arriba y tu hijo está abajo mirando y evaluando, me tiraré, no me tiraré, es que, ¿y si caigo mal? ¿Y si me duele? ¿Y si...
Bueno, ese es un comportamiento que te puede dar luces para mirar más en el fondo y revisar, bueno, qué pasó en su confianza, qué pasó, cómo fue su nacimiento. ¿Nació por parto normal, por cesárea, fue un niño esperado, o en verdad no lo quería, llegó así de improviso, no estaba planificado? Y si bien lo amo, lo adoro, por supuesto, tengo que ser consciente de que en su momento pudo sentir ese no me esperan. ¿Y qué hago con eso? Ya no puedo cambiar el pasado. Eso ya fue, ya pasó. Lo que sí podemos hacer es observar el pasado para resignificarlo en el presente, para darle un sentido diferente y reparar aquello que se dañó. En el caso de nuestros hijos, es todavía nuestra responsabilidad reparar. Mientras más chicos, más responsables somos de reparar. Y en la vida nos vamos separando de los padres y dejando esta función como padres de reparar por ellos para acompañarlos a que aprendan a reparar. Y una vez que ya son grandes, reparan solos. ¿Ya? Esto es como, yo le llamo la técnica de la escalera, es como, no sé, por ejemplo, si tengo que enseñarle a mi hijo o sea, si quiero que mi hijo sea independiente y pueda ir a comprar a un negocio, no lo voy a mandar a los 6 años quizá la primera vez con plata y que compre el dulce, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que va a ir conmigo muchas veces. Primero voy a ir yo a comprar las cosas al negocio. Probablemente lo lleve, pero soy yo la que compra. Luego le voy a pasar las moneditas y lo voy a acompañar para que practique el cómo se compra y voy a estar ahí en caso de que le dé miedo, de que se equivoque en el vuelto, de que le venga el pánico escénico y quiera retroceder y no se atreva a hablarle al vendedor de la tienda. Y voy a estar ahí para acompañarlo y para sostenerlo en el momento que se caiga, ayudarlo a levantarse en el momento que se caiga. Pero ya cuando ha practicado harto conmigo al lado, sí lo puedo mandar solo a comprar para que practique y sí se va a equivocar y sí le va a doler y sí quizá va a tener miedo, va a tener frustración. Y qué lindo sería que en ese momento pueda volver a la casa y contarme, mamá, me equivoqué en el vuelto y no sé qué hacer. Y yo ahí lo puedo ayudar a encontrar una solución. Y les aseguro que a los 21 años no va a venir a contarme que se equivocó, va a solucionarlo solito. Entonces de eso se trata. Se trata de poder volver a mirar, aprender a mirar no solo el que tengo al frente, sino mirarme a mí para poder acompañar desde, desde un lugar que está entregado al otro, entregado a mi hijo, desde la limpieza de mis lentes para poder mirar realmente al que tengo al frente y satisfacer sus reales necesidades. Así que bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Ay, nos pasamos un poquito, pero me gustaría dejar el espacio para que quienes tengan dudas o quieran comentar algo, abramos el micrófono. Ahí, no sé, la Katy tiene la administración. Voy a dejar Exactamente. de compartir por ahora. La que quiera, por favor, puede ser una pregunta o un comentario, algo que les haya llamado la atención. Yo quería, mientras piensan, quería preguntarte algo, Carolina. Esto del fundamento del yo sano, la confianza. No sé, yo de repente pienso en niños chiquitos, no necesariamente han tenido una experiencia traumática, a lo mejor son temperamentos distintos, hermanos diferentes, uno tiene menos confianza, el otro más arrojado, como características un poquito más innatas, creo yo, que puede pasar. Pero sí, como tú dices, tener ojo en eso y generar los momentos, las oportunidades en que ellos se prueben, en que ellos experimenten, digamos, ojalá experiencias que sean positivas para ellos, para que vayan alcanzando mayor confianza, desarrollando su pasión, su valía. Eso es mi único comentario, es entre pregunta y comentario, que no necesariamente tiene que haber un daño. Un niño de a lo mejor de 7 Exacto. años ha tenido una vida súper linda, súper tranquila, pero es tímido, o no disfruta Sí. tanto, es más temeroso. ¿Te Bueno, de fijas? hecho, me encanta tu pregunta porque uno de los temas que también traía y me salté ahora en la presentación es precisamente el modelo de los estilos de comportamiento de padres e hijos, que era una herramienta que quería compartir con ustedes para que tuvieran también una base en la que poder identificar qué tipo es más el de mi hijo, ¿ya? Y además no solo yo tengo dos, hay gente que tiene 4, 5 hijos.
y yo a todos los crío igual y no sé por qué me salen diferentes. Si yo a todos los crío igual, bueno, porque son diferentes, porque son como los dedos de la mano. Cada uno tiene su propia personalidad, sus características, como dices tú, más allá de alguna experiencia traumática, tiene una forma de ser. Y en este modelo, ya que si quieres lo pongo súper rapidito, pero lo voy a compartir muy, muy rápido, porque de verdad es muy interesante. em, lo que podemos es descubrir cuál se asemeja más a mi hijo y, por lo tanto, cómo lo puedo acompañar mejor. Entonces, aquí está el de los hijos. Ya lo voy a pasar bien rapidito. Hay también modelo para los padres. Entonces, la idea de este modelo es poder ver, poder identificar, bueno, para este hijo que tengo, cómo me adapto yo como padre al hijo y no espero que mi hijo se adapte a cómo soy yo como padre, a lo que me sale natural. ¿Ya? Por eso esto tiene que ver mucho con el trabajo en mí, no en mi hijo, el trabajo conmigo y cómo me relaciono con ellos. Entonces, voy a mostrarles tres tipos de hijos, de comportamiento de hijo, que no es para encasillar, no es para decir, tú eres así, tú eres así, pero sí para tener esta noción de, oye, mi hijo tiende a funcionar más de esta forma, ¿ya? El hijo fuerza, ahí me pasé una pata. El hijo fuerza tiene como característica principal que es un niño con una fuerza impresionante. Se nota que tiene un power, un punch, que le gusta hacer las cosas a su pinta, no le gusta que lo manden. Sabe lo que quiere, es muy líder, y el que sea muy líder no quiere decir que convoca a todos con armonía. No, es líder y las cosas se hacen como yo digo. Es muy buen negociador, siempre te está como regateando, te está negociando los permisos, eh, para lograr lo que quiere hacer, y es muy persistente también en lo que le interesa. Persistente para, por ejemplo, negociar sobre algo que quiere lograr, pero también persistente en los intereses. Si le gusta, por ejemplo, el cubo Rubik, va a persistir y va a persistir hasta que saque el cubo Rubik. ¿Ya? Hay gente que tiene mucha fuerza, mucho power. Pero ¿cuáles son sus áreas de oportunidad? Es que tiende a explotar fácilmente. Tiene poca tolerancia a la frustración, entonces ¡pum! Revienta fácilmente. Le gusta mucho retar los límites, siempre está al borde, siempre está desafiando al profesor, a la mamá, al hermano, se pelea fácilmente con la autoridad. Tiende a tomar siempre en cuenta sus necesidades antes que las de los demás, ¿ya? Y no calcula el riesgo, se tira nomás, se arroja. ¿Ya? Yo aquí un ejemplo, yo tengo una hija que es hija fuerza y, por ejemplo, cosas como quizás muy básicas, pero antes pasado lo hemos ido trabajando, pero si en la mesa había un plato con 4 galletas y éramos 4 personas en la mesa, si a ella le gustaban las 4 galletas, se podía comer las 4. No miraba que alrededor habían otras 3 personas que, bueno, si están en la mesa, capaz sería bueno que cada uno coma un poquito, ¿no? Esa es una característica del hijo fuerza, ¿ya? Como un ejemplo. Ya, el otro tipo de hijos, tipo de comportamiento de hijo es el hijo cooperación. Ya, este es el niño que es full conversador, amistoso, pasa invitando gente a la casa, se invita solo a la casa de los amigos. La profesora dice, hoy para mañana necesito que alguien se ofrezca para, y ya levanto la mano. Ni siquiera le dijeron qué, y ya tiene la mano arriba. Y es de carácter socialmente muy agradable. ¿Cuál es el área de oportunidad de este hijo como perfecto o alumno perfecto? Es que tiende a ser muy bueno y se traiciona a sí mismo, pone a los demás antes de sí. El valor está cuando hago algo por otros, no valgo por mí mismo, valgo porque quiero satisfacer, quiero cumplir con el otro. ¿Ya? Y aquí el principal tema del hijo cooperación tiende a ser el fundamento de la valía. ¿Ya? Eh, Perdón, que está sonando el timbre, pero ahí ya van a ver. ¿Ya? Y el tercer comportamiento que podemos distinguir en los hijos es el hijo seguridad. ¿Ya? El hijo seguridad tiene como característica que es un niño muy sensible, que tiene una sensibilidad artística muy desarrollada, y no digo que, ay, que pinte grandes cuadros, sino que disfruta mucho de la contemplación y del crear, algo que nace, tiene una vida interior más que exterior. Ya aquí están los niños que uno podría decir, es más introvertido, no sé. Tiende a vivir más en su propio mundo, entonces es más calladito, le cuesta más entregarse hacia afuera. ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad de este tipo de comportamiento en los niños? Es que no se arriesgan mucho, po. Este es el niño que se queda abajo del inflable y todos lo pasan chancho y él quedó ahí. Y cuando ya por fin se atrevió, ya el niño ahora va a estar cumpleaños feliz, desinflamó el inflable y se lo perdió. Y entonces sufre también por eso, ya se frustra porque ve que todos logran divertirse y él se queda afuera. Le gusta estar en su área de confort, no probar cosas nuevas,
se puede quedar muy fácilmente pegado en el drama, en el dolor, en el sufrir, porque está muy adentro, y le cuesta, una característica típica es que le cuesta trabajo dormir solo. Cuando yo identifico por dónde va más o menos mi hijo o en qué momentos del día mi hijo se parece más a un hijo fuerza o mi hijo se parece más a un comportamiento de hijo seguridad, yo puedo hacer cosas por acompañarlo para que vaya superando aquello que más le cuesta, para que vaya avanzando en estas áreas de oportunidad. Entonces, por ejemplo, un niño puede ser seguridad durante, o sea, puede ser niño fuerza durante el día, super líder. Oye, aquí te las traigo, Peter. O sea, yo mando aquí, yo llevo todo, yo voy a todas. Y quizás en la noche le cuesta un montón dormir. Y es una combinación. Entonces, durante el día, ese niño que, porque desafía la autoridad, lo voy a estar retando todo el tiempo, o mejor, actúa de una manera súper estratégica y me doy cuenta que un niño que tiene esta potencia, esta fuerza que tiene el niño fuerza y que quiere hacer toda su pinta, en vez de exigirle que, oye, no sé, puede pensar en un niño chico, un niño de 6 años, que seguro por ahí alguien tiene uno así y que se quiere poner short el día que está como hoy, porque yo quiero, porque yo mando, porque muchos niños te dicen, porque es mi cuerpo y yo mando, y no sé qué, a los 6 años. Entonces, bueno, sé más estratégica y ya que sabes que él tiene esta tendencia, ayúdale a transitar y a derivar esa energía que tiene en querer hacer las cosas a su manera, de una manera más sana. Por ejemplo, sácale del closet la ropa de verano en invierno, po, que no tenga opción de usarla. Y en vez de decirle, ponte la chaqueta roja, entonces le dice, uy, ¿qué chaqueta te quieres poner hoy? ¿La roja o la verde? Y con ese solo acto estratégico, estás haciendo que toda la energía que él pone en hacer su propia voluntad se transforme en, me están dando la oportunidad de decidir y yo voy a usar ese poder de decidir. Y con eso bajo, satisfago mi necesidad de hacer lo que yo quiero, pero de una manera más sana. ¿Ya? En el caso del niño seguridad, esto mismo del ejemplo de ir a comprar. A lo mejor con un niño fuerza o un niño cooperación se va a ofrecer para ir a comprar y como es súper sociable, va a hablar con el caballero de la tienda y no va a tener ningún problema para enfrentar una situación así. Pero un niño seguridad se va a sentir muy cohibido para ir, le va a dar miedo. Entonces con él sí tengo que aplicar la técnica de la escalera, de ir paso a paso, de respetar sus tiempos, de llevarlo muchas veces conmigo para que me vea hacerlo, después de acompañarlo para que él haga una parte chiquitita del proceso. A lo mejor va a apretar el botón verde de la maquinita cuando pago y no va a hacer nada más. Pero a la vez siguiente va a preguntar cuánto vale el chicle y lo voy a ir acompañando. Entonces, eso es súper relevante. No vimos el de los papás, es bien Tengo una, parecido, pero en términos de los perdón, padres. José Sánchez quiere hacer una pregunta. Levanto la manito. Dale. Hola María Sí, mira, José. hola Carolina, ¿cómo estás? Mira, cuando señalaste el primer ejemplo, a mí se me vino a la mente mi hijo Lautaro, ¿ya? Porque él, nosotros pensamos, y de hecho la terapeuta y todo también piensa que tiene como algo adicional con un tema de la sensibilidad, porque él desde como el año y algo no hablaba ni siquiera bien, pero él se pone solamente la misma ropa, que es como de las mismas características, ponte todo con manga y todo con, digamos, como pantalón largo, como pijama. De hecho, de primera eran puros pijamas. Entonces ahora vemos como es invierno y él anda súper desabrigado, le encontramos como un pantalón como con polar adentro, que parece pijama y es como lo que se pone. No se pone chaquetas, ni chalecos, ni gorro, ni nada parecido. Lo mismo con los zapatos. Entonces nosotros generamos como una pelea porque era todos los días en la mañana al Mm. vestirse, y de hecho sigue siendo, pero ahora ya sabemos que es esa la ropa que él se pone. Pero también es una pelea constante, que no, no me gusta, que no sé, que le pica, que le duele la costura, que le arde, que un sinfín de cosas. Y llora y patalea y toda la cosa, entonces finalmente nosotros cedemos y nos gana, pues. Nos gana porque ya no sabemos qué hacer, pues. Bueno, lo que Ya estoy comentas pensando. se está dando mucho no sé si es que se está dando que nacen más niños con alta sensibilidad o que estamos más atentos como sociedad y respetamos más la, la sensibilidad Claro, del como la otro, ¿ya? decisión de él. Porque, No, que sí, a yo mí te me pasa diría, que me dicen.
él no manda, tú mandas y tú soy la mamá. Y yo digo, oye, si supieran todos los días que yo tengo que pelear todas las mañanas para que se vista. para que se vista. Ya, entonces acá, mira, no quiero que entremos como en el caso puntual, lo voy a tratar de generalizar porque no sirve solo, no solo para esta situación, sino que ¿Mm? tomando un poco el contexto de lo que conversamos hoy, hay un ejercicio ¿Ya? claro de observación más profunda de lo que ocurre, ¿cierto? O sea, aquí ya no hay un tema netamente de ánimo incluso, sino que es físico, ¿ya? O sea, yo lo entiendo Ya. porque yo me enronchaba con las etiquetas, me acuerdo que mi mamá me ponía panties de lana, picosas del terror, sufría con las panties de lana. Entonces, eso ahora se ve más y está súper bien respetarlo, ¿ya? Está súper bien respetarlo. Lo que hay que cuidar es que como vimos, somos, somos modelo de nuestros hijos y también somos autoridad ante nuestros hijos. Somos quienes Ujú. ponemos el marco que les va a dar la libertad de moverse en este cuadradito. Que también un tema que comentaban harto en la encuesta eran los límites, ¿ya? Entonces, Claro, hay que cuidar mucho el cómo relacionarnos siendo una autoridad firme y amorosa. Y ese equilibrio cuesta, ¿ya? Entonces, pues, está súper bien, está súper bien y ojalá todo hubiésemos tenido, yo lo digo porque mi mamá me ponía la pantilla lana igual, pero que cuidemos de respetar lo que los niños necesitan, ya incluso aquí biológicamente hablando. Y cuidemos también la forma en que lo hacemos. Entonces, aquí es donde hay que pensar bien estratégicamente. Si tú ya cachai que lo que le molesta son las etiquetas, bueno, me voy a dar la lata de sacarle las etiquetas, ¿cierto? Pero Ujú. cuando llega el momento de ver que hace frío, que te tengo la polerita sin etiqueta de algodoncito que no te da alergia, ¿no? Mijito, usted se pone la polera. Y esto no es con explicación. Dependiendo de la edad de los niños, pasa mucho hoy en día que se le explican muchas cosas. No, porque mira, hace frío, te puedes resfriar. Oye, a los 6 años, usted se pone la chaqueta porque yo le digo que se ponga la chaqueta. Y se acabó. Y se acabó. La chaqueta cumple con todas las características de lo que tú sabes que él necesita y por lo tanto se la pone. ¿Va a patalear? Probablemente los primeros días sí va a patalear, pero te aseguro que si esto es con consistencia, que es desde una autoridad amorosa pero firme, y firme me refiero no a que esté pegándole, no, firme de que aquí hay una cosa hasta de impostación de la voz. Es como cuando yo le digo a los niños a lavarse los dientes. ¿Qué es eso? Eso no es una instrucción, eso es entre pregunta, invitación, y cuando hay invitación yo tengo la posibilidad de decir sí o no. En cambio, si yo a mi hijo le digo firme y amorosamente, Nico, es hora de lavarse los dientes, vaya a lavarse los dientes. No estoy siendo agresiva, no, estoy entregando una instrucción clara, directa, amorosa y firme. Entonces, la actitud y tu seguridad como mamá de lo que es bueno para tu hijo te va a ayudar también a poder relacionarte con él desde esa seguridad y a darle esa contención. Recuerda que somos el vaso que contiene a nuestros hijos. Entonces, si este vaso a veces dice que sí, a veces dice que no, la inconsistencia hace que el niño lo único que fomente es su inseguridad y se tenga que hacer cargo de cosas que no le corresponden. Entonces, yo te diría, fuerza, ahí convéncete tú de que lo que estás haciendo es lo que es más sano y mejor para tu hijo y desde ahí actúa desde la calma, pero con autoridad firme y amorosa. Aguántate los primeros berrinches, pero te aseguro que después tu hijo va a empezar a agradecer, sin decírtelo, pero va a agradecer que esto haya sido así. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta, comentario. Leslie, Leslie levantó la manito. Hola, Ah, buen día. Yo levanté la mano, mucho Hola gusto. Leslie, buen día. Sí, que tengo una duda respecto a lo que mencionaba sobre como las formas que los patrones se repiten. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi papá era muy autoritario y es el recuerdo al menos que yo tengo de que me traspasaban a mí la culpa. Pero la forma que yo tengo como súper consciente es explotar, o sea, es lo que estoy, de hecho, trabajando en este minuto, el respirar, contar antes de, pero es como que mi primera reacción es el grito, a explotar. Entonces, no me hace mucho sentido como que el patrón serie de mi padre es a mí, pero sí me hace sentido con mi hijo. Yo tengo tres hijos, los tres son neurodivergentes, y los Ujú. describió a cada uno del menor al mayor, fuerza, sí, así tal cual son. El chico mío es el líder y el mayor es como el que necesita seguridad.
Entonces con el mayor me pasa que él tiende a replicar el explotar. Pero yo no recuerdo ese patrón que haya sido que hayan explotado conmigo. No lo tengo como en mi ¿Cómo subconsciente. ejercía esa autoridad? Porque dices que tu papá era autoritario. ¿Qué hacía? ¿Cómo Que era como actuaba? siempre lo que él decía. Ya, Y no sé, por ejemplo, si yo me resfriaba, siempre era mi culpa, porque yo andaba pata pelada, porque, o si me pasó un vaso y lo soltó él primero, fue mi culpa porque yo no lo atajé. Es como que siempre era el reto, pero mi culpa. ya. Entonces él usaba el patrón, él tenía el patrón reactivo del culpar, Claro, ¿cierto? eso es lo que yo ¿Y recuerdo. tú cómo recibías eso? ¿Qué hacías cuando él te retaba de esa forma? Para Ya. adentro, siempre para adentro. Entonces tú, ¿qué hacías? Implotabas, ¿cierto? Porque el que recibe también tiene una reacción, ¿cierto? Esto es como acción-reacción. Ujú. Entonces uno culpa y el otro, en tu caso, implotabas, ¿ya? Tenías una cosa que, pero A me lo la más trago, brava, pero a lo me más la trago porque es mi papá y no brava. le puedo contestar. Eso. ¿Y qué vimos que pasa cuando hay implosiones seguidas? O sea, cuando me guardo, me guardo, me guardo, llega un momento en que esto ¡fa! Sale. Me acaba de hacer sentido todo. Entonces, ahora que tú puedes ser esa autoridad, que ya no tienes a tu papá que te está aplastando, sale tu forma, po, Mm, sale esa explosión. ¿Y con quién sale? Si esto es lo más que uno dice, ay, qué terrible, ¿cómo hago esto? Pero bueno, no hay que sentirse culpable porque esto es así nomás. Y es así porque es una forma de autoconocernos y de trabajarnos y desarrollarnos. Sale con las personas más débiles. claro. Y es Lo como bueno es que funciona, por ejemplo, cómo funciona el bullying. El bullying uno ya funciona lo así. reconoció y en mi caso, yo ya me di Exacto. cuenta y yo estoy tratando de hacer lo posible por no hacerlo, por ser la crianza respetuosa, el trato respetuoso, porque claro, después ellos ven y van repitiendo y eso es lo que yo me doy cuenta, que yo no quiero Exacto. que mi hijo lo repita ni con sus hermanos, ni con su futuro, Dios quiera que tenga una familia, que lo repita con su familia. Claro, o con los amigos. Esta es la base del bullying. Mm, Es la base del bullying. El niño que hace bullying, en el 99,9% de los casos, es un niño que es maltratado al que le hacen bullying en otro espacio, donde mm, él no es la figura de poder. Lo que ocurre con los niños que hacen bullying en general es que en sus casas tienen un tema de abuso, no digo abuso sexual, siempre que se piensa en abuso, se piensa en abuso sexual, no, es abuso en el sentido de uso inapropiado del poder sobre el niño. ¿Ya? En general es en la casa, alguien, el papá, la mamá, un hermano, no sé, y ese niño implota, reprime tanto esto que tiene la necesidad de sacarlo. Pero ¿cómo lo voy a sacar con alguien que es más power que yo, que me puede pegar más fuerte, que ya sé que me ataca y cuando me ataca me duele? Entonces, ¿qué hago? Busco en el colegio, en mis compañeros, a uno que sea más débil que yo. Y con ese descargo esto que me está pasando afuera. Entonces el tema del bullying es súper doloroso tanto para el que lo recibe como el que lo hace, porque siempre hay una historia de abuso detrás. ¿Ya? mm, Como tú dices, lo mejor es que ya el paso cero está, que es identificar cuál es el patrón que te sale más natural, ¿ya? Y más allá de caer en culparte a ti misma, porque, ay, otra vez me equivoqué, pero ¿cómo? No, este ejercicio también tiene que ser súper autocompasivo, de entender que, oye, sí, se me salió. Conozco la información, tuve la charla, lo anoté, tomé apunte, identifiqué mis errores. Pucha, me presentó una ocasión de practicar, porque mi hijo se puso idiota con algo y caí de nuevo. Otra vez exploté. Entonces, cuando te pase eso, tú ojalá pesca una libretita y respiras y haces la revisión. Ok, ¿por qué exploté? Y empiezas todo de nuevo. Ya exploté. Ok, la próxima me va a salir mejor. Soy humana, estoy en un proceso. Los procesos de transformación toman su tiempo. Especialmente, imagínate, no sé qué edad tenés tú, pero yo tengo casi 43. Si yo 43 años actuando de una forma, no la voy a cambiar de un día para otro. claro. Entonces, también esta compasión de si ya estoy trabajando en esto y ser súper rigurosa con, ok, me equivoqué, por lo menos me di cuenta que me equivoqué porque va a haber ocasiones en que no te vas a dar ni cuenta que te equivocaste, que lo hiciste mal. Alguien capaz te va a decir o nunca te diste cuenta, pero al menos darse cuenta ya es un tremendo, tremendo paso. Que Y va ahí. cuando me doy cuenta, bueno, reviso y lo anoto para que no se me olvide, no sé, me hago un audio, no tengo idea. Y bueno, habrá otra ocasión, los hijos nos van a presentar ocasiones todo el rato para practicar. O sea, por práctica no nos vamos a quedar. No, Y volvemos a intentar. la mamá hoy que me hizo recordar, mi hijo chico tiene 4 años, pero es como que él manda, aparte que, por ejemplo, él tiene con interés restringido con Spider-Man. De repente se me acaba la ropa de Spider-Man, ya no queda más Spider-Man en el cajón.
y él no quiere ponerse otro pantalón. Entonces, el mismo lunes ya no quedaba Spider-Man. Bueno, le dije, vas con calzoncillo, y lo subí al auto con calzoncillo. Mamá, tengo frío, ya ponte este pantalón porque no hay otro. Todo Spider-Man está en la lavadora. Ya, ok, me dijo. Pero hoy es tan difícil, es Sí. tan complicado. Ahí tener ojo con lo que es, o sea, hay muchos diagnósticos y todo, pero también tener ojo y cada uno conoce a su hijo y también ver hasta dónde está este límite de cuánto es darle en el gusto nomás y fomentar y cuánto también puedo ir de a poquito haciendo esta prueba, este testeo de cómo hiciste tú. Bueno, ¿qué pasa si ese día están todos los pantalones sucios de Spider-Man y le pongo otro? Entonces, ese día se lo puso. Y cuando los vas a buscar al colegio o al jardín, no sé, ¿cómo lo pasaste? No sé, las típicas preguntas que uno le hace a los niños, y jugaste, no sé qué. Oye, y qué rico que te funcionó bien el pantalón. Mira cómo también lo quieres poner en el cajón de los favoritos, de los pantalones favoritos, y le estás entregando a él la posibilidad de elegir algo que en verdad para ti, maní, o sea, no es como que va a tomar una decisión de vida, es si quiere poner en el mismo cajón de los de Spider-Man este pantalón. No tengo que comprarle puro pantalón de Spider-Man. O sea, esta cuestión de que solo le gusta Spider-Man, bueno, ¿hasta qué punto se lo vas a tolerar? Porque después más adelante, no es que solo me gusta la gente que tiene los ojos verdes, ¿cachai? Como que, entonces también, ¿cómo Sacar vamos hoja. ayudándolo a que vaya superando esa restricción? ¿Cachai? Cuando no es algo que, claro, que le daña la piel, pues, o sea, no es que la etiqueta y tenéis que tragártela nomás, ¿cachai? Entonces ahí está también esa invitación a tener tú claro tus límites, ten tú claro tus límites y dentro de esos límites muévete con más libertad y toma tu rol, tu autoridad. Si tú sabes que lo que le hace bien es ir con pantalón al colegio, no lo voy a exponer a la humillación de andar con calzoncillo o que se refríe porque anda sin calzoncillo. Simplemente es, hoy día toca este, me voy a tragar el berrinche porque va a ver, pero vas a ver al final del día cómo volvió del jardín feliz y lo pasó chancho aunque no tenía el pantalón de Spider. No pasó nada sin Y no Spider-Man. pasó nada, claro. Y se lo Ujú. muestro, pero a nivel de la edad que tiene. Si tiene 4 años, no sirve explicarle, mira, ves cómo Spider-Man. No, esto es, oye, qué rico que te sirvieron los pantalones. Pongámoslo en el cajón de los pantalones que te funcionan bien. No, no quiero. Ah, bueno, lo vamos a volver al otro cajón por ahora. Listo. Se acabó. No más. Perfecto. ¿Cachai? Gracias, Leslie y Carolina. Muchas Bueno, gracias, Leslie. si alguien más quiere preguntar algo, yo las invito a que la que pueda abrir su camarita feliz, nos tomamos una foto para que se la regalemos a la Ay, Carolina. sí, porfis. También nosotros podamos difundir esta charla tan, digamos, dinámica, con mucha información. Creo que da para conversar un montón, muchísimo. Pero ya nos das unas ideas y bueno, también las de la comunidad que quieran continuar con un tema así, nos pueden escribir, ustedes saben, internamente, y también nos permite ver qué otros temas están siendo de interés para ustedes, ¿ya? Así que si este es uno de ellos, háganoslo saber internamente, ¿ya? Para continuar, porque sé que la cara tiene mucho más que contar. Ya, ahí Uy, veo ya. este es todo un mundo gigante, así que para quien Pero esté claro, interesado, te ha costado mucho haber hecho un pequeño resumen. Entonces, ya, ahí están todas las que pueden. Ya, uno, dos, tres. Listo. Ahí te la mando ya, de la Pamela repente. salió puro de oye. Pamela, La justo Pamela. pusiste la... ¡Ay, la sacamos de nuevo! Espérate, ya. Ahí está la Pamela. Espérate. Mm. Ahí sí, ya. Veamos. Tú. Un, dos, tres. Ahora sí. Un, dos, tres. Ya. Ahí no salió ni un dedo. Súper. Carolina, nada, de parte de todo el equipo de ANSPAC, de toda nuestra comunidad, darte las gracias porque estás disponible con todo tu encanto, con todo tu conocimiento, a transmitirlo a todos nosotras. La verdad que hay mucha experiencia y nada, agradecerte de verdad. Quedas con las puertas abiertas, planifiquemos otras cosas más adelante que puede ser de gusto. Y nos interesa mucho la opinión de todas, así que nos pueden compartir también ese interés que tienen. ¿Ya? Y oye, súper, súper agradecida del espacio y de que vinieran tantas personas a la charla de hoy, a pesar del frío, de la hora también, que muchas veces complica. Y la invitación es a que practiquen. De verdad, aquí hay un montón de temas para profundizar en lo mismo que conversamos, se puede ahondar mucho más, pero ya con esto es como, bueno, vean qué les resuena, qué les empieza a mover algo adentro y respeten también ese llamado interior a poder seguir trabajándolo.
ya que la paternidad nos plantea muchos desafíos que no son solo con nuestros hijos, sino que en verdad son con nosotros mismos. Así que muchas gracias a todos por su presencia hoy y nada, po, a practicar y aprovechen que los niños siempre nos van a presentar oportunidades de práctica. Así No hay que es, buscarla mucho. es desafiante. Exacto. Eso. Muchas gracias a todas. Adiós, buen regreso a Muchas su gracias. Gracias, Chao. niña. un lindo fin de semana. Gracias. Que estén bien. Muchas gracias.